Esta historia que voy a contarles está relacionada con mis abuelos maternos. Ellos vivían en el campo, en Lomilla, pero llegó un momento en el que mi abuela, aburrida de vivir en el campo, quiso vivir en la ciudad. A mi abuelo nunca le gustó la ciudad, así que terminó devolviéndose solo a su casa del campo. Desde ese día se transformó en algo parecido a un ermitaño. Uno de sus principales motivos para vivir en el campo era porque, según él, la ciudad te hacía gastar mucha plata. A diferencia del campo, en donde él tenía de todo y no gastaba nada, pero su motivo más importante y el que nos repetía cada vez que le preguntábamos acerca de por qué no se iba a vivir con nuestra abuela, era porque él era feliz viviendo en el campo. A mi abuelo le gustaba tomar vino. Era el típico guaso de campo, bueno para el vino, por lo que cuando contaba cosas era muy difícil creerle. Cada cierto tiempo nos contaba historias del tuetué, de brujos y de muchos otros seres, pero casi ninguno de nosotros lo tomaba en serio. Hasta que un día llegó y venía con un moretón y un corte en la frente. ¿Qué le pasó, abuelo? El caballo me botó, hija. Iba por un camino y de la nada aparecieron dos mujeres. El caballo se asustó, se levantó, se paró en dos patas y yo me caí hacia atrás y debo haber quedado inconsciente por mucho tiempo, porque después cuando desperté estaba a la orilla del camino. Lo más probable es que el caballo me haya tirado hasta allá. ¿Y a qué hora fue esto, abuelo? En la noche, hija, cuando iba camino a mi casa. Por alguna razón sentí mucho miedo y además me pareció muy extraño que en un camino oscuro como el que tenía que atravesar mi abuelo para llegar a su casa, de la nada aparecieran dos mujeres. Al mes siguiente, cuando volví a verlo, me contó que la noche anterior, cerca de las 12 de la noche, le pasó algo muy extraño. Alguien afuera de su casa gritaba: Luis, te venimos a buscar. Lo primero que pensó fue que era mi mamá, mi tía o quizás sus hijas y que algo malo había pasado como para que fueran a buscarlo a esa hora. Así que se levantó, abrió la puerta y cuando estaba a punto de salir se le ocurrió preguntar en voz alta por qué lo venían a buscar. Porque a esa hora si había pasado algo, pero no obtuvo respuesta. Mi abuelo corrió la cortina disimuladamente y vio que afuera de su casa habían dos mujeres con vestidos largos y negros, lo que llamó mucho su atención. Lo primero que pensó fue que esas dos mujeres no eran parte de su familia. Esas dos mujeres eran las mismas que se le habían aparecido en el camino cuando se cayó del caballo y comenzó a sentir miedo. Así que sin abrir la puerta comenzó a gritar: Ustedes no son mis hijas. Váyanse de aquí. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Las mujeres no le respondieron, pero siguieron ahí frente a su casa sin moverse, así que mi abuelo a lo único que atinó fue a comenzar a gritarles groserías, mientras iba a su pieza a buscar un crucifijo. Cuando lo encontró, además prendió una vela en un pequeño altar que tenía y sin soltar el crucifijo comenzó a rezar. Mi abuelo estaba aún con mucho miedo mientras me contaba lo que le había pasado la noche anterior. Como hombre de campo siempre ha sido muy valiente, pero ahora no lo parecía. Era como si un niño me estuviera contando la peor de sus pesadillas. Mi abuelo no quiso salir a verificar si estas mujeres se habían ido o no y se pasó la noche rezando con el crucifijo entre sus manos. Desde ese día en adelante, una de las cosas que más nos llamó la atención como familia es que la casa de mi abuelo se transformó en una casa llena de imágenes religiosas. Tú entrabas y por donde pasabas la mirada te encontrabas con imágenes de San Sebastián, de Sor Teresa de los Andes, de Jesús y de muchos otros santos. Mi abuelo falleció hace ya muchos años, pero hasta el último de sus días se preguntó qué habría sido lo que vio esa noche. Pero no todo queda ahí. Días después de que mi abuelo falleció, uno de mis tíos fue a su casa para ordenar algunas cosas y encontró que todos los santos estaban quebrados y tirados en el piso. Lo que era muy extraño porque desde que mi abuelo cayó al hospital nadie entró en su casa. Pero esta no es la única historia extraña que puedo contarte acerca de mi abuelo. Él tenía dos casas. Una era donde hizo su propia familia y la otra, que quedaba al otro lado del cerro, era la casa de sus papás, que fue donde lo visitaron las mujeres esa noche. Cuando mi abuelo quedó solo, después de que mi abuela se fuera a vivir a la ciudad, un día llegó un caballero a pedirle algo para comer. Pero era extraño que alguien anduviera por ese lugar pidiendo, porque la casa estaba muy alejada de cualquier otra. Este caballero llegó y le preguntó a mi abuelo si podía ayudarlo con alguna tarea de la casa a cambio de un plato de comida o lo que fuera. Mi abuelo lo pensó por unos segundos y se dio cuenta de que estaba solo en su casa y de que necesitaba a alguien que lo ayudara a sembrar y con todas las tareas que tenía que hacer.
Se lo propuso a este caballero y él le dijo que sí. Así que mi abuelo le ofreció que se quedara en la cocina mientras él seguía en su casa. Para que quede claro, en las casas de campo la cocina queda al lado, o más bien aparte de la casa. El caballero que llegó a vivir con mi abuelo se llamaba Joselito, y con él pasaba algo que en su momento no me pareció extraño. Todo lo que Joselito sembraba se daba muy grande y abundante. Yo tengo recuerdo de mis 6, 7 años cuando iba a ver a mi abuelo y todas las frutas del huerto eran tremendas. Lo más sorprendente eran unos racimos de uva que desde la parra casi llegaban al suelo. Mi abuelo estaba feliz con Joselito y no solo como trabajador, sino que se transformó en su amigo, en su compañía. Cada tarde, después de trabajar, tomaban mate y preparaban churrascas a la orilla del brasero. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, siempre le ponía atención a Joselito porque muchas veces lo escuché hablando solo y murmurando, pero no en español. Lo hacía en otro idioma y no se entendía nada de lo que hablaba. A veces Joselito se sentaba y mientras armaba un cigarro, porque antiguamente los cigarros se hacían con tabaco y papel de envolver, yo trataba de entender lo que murmuraba porque él estaba todo el tiempo como rezando, por decirlo de alguna forma, pero en otro idioma, en otra lengua, y a pesar de todos mis esfuerzos de entender lo que decía, nunca pude hacerlo. Una vez le pregunté a mi abuelo por qué Joselito hablaba de otra forma, pero él solo me miró extrañado y me dijo: No, chiquilla, no sé de qué estás hablando. Deben haber pasado un par de años cuando una tarde mi abuelo llegó a la casa en la que vivía con mis padres. Creo que para esa fecha tenía 12 años y mi abuelo me dijo: Chiquilla, tengo algo que contarte. ¿Qué pasó, abuelo? Le dije porque él siempre llegaba contándome alguna historia. Pasó algo con Joselo, chiquilla, algo muy extraño que me dejó pensando. Joselo siempre sale las noches, pero no sé a dónde va. Pero abuelo, quizás sale a tomarse una copita de vino. No, porque a esa hora ya está todo cerrado. Un día quise hacerle una prueba y le cerré la puerta por fuera de la cocina. Le puse candado, pero al día siguiente apareció Joselo como si nada, diciéndome que tomáramos desayuno. Yo no podía creerlo, chiquilla. Si yo le puse candado, ¿cómo salió? Desde que mi abuelo quedó solo en el campo, Joselo lo acompañó. Incluso cuando mi abuelo se fue de su casa para vivir en la de sus padres, Joselo se quedó viviendo en la casa y cada cierto tiempo mi abuelo lo iba a ver. La compañía de Joselo mi abuelo duró muchos años, pero el día en que mi abuelo falleció, Joselo desapareció. Nunca nadie supo a dónde fue. Mi mamá siempre recuerda el día en que mi abuelo estaba en sus últimas horas de vida, mientras estaban ahí con otra tía acompañando a mi abuelo. Como a las 6 de la mañana, escucharon al tetué arriba del techo de la casa en la que estaban. Mi mamá decía que muchas veces en el campo se escuchaba el tetué y que cualquiera que lo escuchara sabía que algo malo iba a pasar. Por lo que siempre a cualquiera que lo escuchara le causaba mucho miedo, pero ese día hubo algo distinto en su canto. Dice mi mamá que cantó muy lindo, muy armonioso, pero aún así con mi tía sintieron mucho miedo. Una hora después falleció mi abuelo. Dice mi mamá que fue como si alguien se hubiera ido a despedir de él. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.